Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Manuel Rincón y hoy hablaremos sobre la evaluación petrofísica, extendiéndonos hasta lo que viene siendo sus fundamentos y aplicaciones. En esta primera diapositiva abordaremos los conceptos introductorios y los objetivos centrales de la evaluación petrofísica. La evaluación petrofísica es una disciplina clave en la exploración y producción de hidrocarburos, ya que esta misma nos permite caracterizar las propiedades físicas y químicas de las rocas del reservorio. Entre sus objetivos principales se encuentran, por supuesto, determinar la porosidad, permeabilidad y la saturación de fluidos en las formaciones geológicas, identificar zonas potencialmente productivas, optimizar la toma de decisiones en la industria. Además, su rol es esencial en toda la industria petrolera y de gas, ya que esta misma nos proporciona datos críticos para estimar reservas, diseñar, aparte crear estrategias de perforación y maximizar la recuperación de hidrocarburos. Continuando con nuestra presentación, esta diapositiva responde fundamental a la pregunta o el interrogante. ¿Qué es la evaluación petrofísica? Pues bueno, esto no es más que un proceso científico que nos permite analizar las propiedades clave de un reservorio, para entender entonces así su comportamiento y su potencial. Entre las propiedades del reservorio tenemos tres, las cuales son las más críticas y las que evaluaríamos como tal, la cual son: 1. Perosidad. Mide los espacios vacíos en la roca donde se almacenan los hidrocarburos. 2. Permeabilidad. Indica la capacidad de la roca para permitir el flujo de fluidos, como ya sabemos. 3. Saturación de fluidos. Esta determina la proporción de agua, petróleo o gas que se presenten en los poros. Hablaremos de la fuente de datos, que para obtener esta información utilizamos lo que vienen siendo los datos de pozo ya proporcionados, llámese registros eléctricos, sónicos, nucleares y pruebas de formación. También tenemos los datos de laboratorio, que son los análisis de los núcleos, para validar las mediciones in situ, en el lugar. Objetivo final, podemos decir que el propósito de todo este estudio es caracterizar con precisión la roca del reservorio. ¿Esto qué nos permite? Nos permite lo siguiente: identificar zonas de interés económico. Por supuesto, lo que siempre buscamos como ingeniero, que es mejorar, optimizar. En este caso sería optimizar estrategias de perforación y producción y minimizar riesgos operativos y financieros. Se puede decir que, en resumen, la evaluación petrofísica es la base técnica para tomar decisiones informadas en la industria. Avanzamos ahora a un tema crucial, el cual es la importancia de la evaluación petrofísica. Esta disciplina no solo es una técnica, sino que es estratégica para el éxito de cualquier proyecto de la industria de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque en ella se establecen cuatro parámetros o cuatro directrices. Uno, que es la estimación de reservas. La evaluación petrofísica nos permite cuantificar con precisión el volumen de hidrocarburos que se presenta en un reservorio. Esto es fundamental para reportar reservas a reguladores o inversionistas. A su vez, podemos planificar la vida útil de un yacimiento. Tenemos la predicción del comportamiento del reservorio. Al analizar propiedades como permeabilidad y saturación, ¿qué podemos obtener? Sencillo, modular cómo va a evolucionar el pozo o la perforación durante el tiempo. Anticipar también problemas como la declinación, puede ser depresión o entrada de agua. Cuando nos referimos a la optimización de la producción, estamos hablando que con datos petrofísicos diseñamos estrategias para maximizar la recuperación de hidrocarburos. Seleccionamos entonces así zonas prioritarias para poder perforar. Y por último, cuando hablamos de reducción de riesgo, como dice por ahí, se refiere a evitar costosos errores operativos al proporcionar datos científicos que pueden ubicar en el pozo. Aparte, esto nos arroja como un plus una alerta temprana o alertas tempranas en general sobre las condiciones no económicas o los detalles económicos en sí. ¿Por qué todo esto es importante o revolucionario? Sin esta evaluación, la industria petrolera actuaría ciegas, con altísimos costos financieros y ambientales. Como futuros ingenieros petroleros tenemos que entender que nuestro trabajo es optimizar la producción, ser, no digamos ecológicos perfectamente, porque entendemos que nuestro trabajo tiene involucrado, digamos, de por sí, el contacto con el medio ambiente, quizás contaminar, pero contaminar lo menos posible.
Y por supuesto, buscar la mejor viabilidad económica, siempre siendo inteligentes, capaces y teniendo la mayor disponibilidad para poder hacer las cosas bien. Ahora bien, en esta diapositiva hablaremos sobre las principales fuentes de datos que nutren la evaluación petrofísica y hacen que esto sea un posible análisis integral de todo el reservorio. Haciendo la exposición un poquito más fluida, vamos a resumir, ¿vale?, las características y las fuentes, a su vez también los aportes de cada una, para lo que viene siendo la fuente de datos petrofísicos. Cuando nos referimos a fuentes de perfiles de pozo, entendemos que como dato clave viene involucrado eléctricos, radioactivos o acústicos, los estudios que se hacen como tal. Y el aporte principal en este caso viene siendo las propiedades físicas continuas de la formación. Siguiendo el ejemplo anterior, cuando hablamos de pruebas de pozo, nos referimos a precisión y producción. Traen como aporte comportamiento dinámico del yacimiento. Cuando hablamos de núcleo de roca, nos referimos a porosidad, permeabilidad y mineralogía. Y su aporte principal viene siendo la validación precisa en el laboratorio. Y cuando hablamos de geología, nos referimos a los mapas, a las estructuras regionales, y su aporte como tal viene siendo el contexto espacial y estratigráfico. Es importante, o como clave, entender que integrar estas fuentes reduce incertidumbre y optimiza decisiones. Los perfiles de pozo son herramientas totalmente fundamentales en la evaluación petrofísica. La siguiente tabla que se ve acá en la diapositiva resume los principales tipos y sus aplicaciones claves. En los perfiles eléctricos podemos ver que esto mide la resistividad, la cual identifica fluidos, puede ser agua o hidrocarburos. A su vez también mide lo que viene siendo el potencial espontáneo, o SP, que trata de diferenciar capas permeables. Los perfiles radiactivos incluyen rayos gamma, que detectan arcillas, litología, y neutrón densidad, calculando porosidad y saturación. En los perfiles acústicos se analizan los tiempos de tránsito, estima la composidad de la roca, la amplitud, la cual identifica fracturas. En los perfiles litológicos tenemos como ejemplos el caliper, que mide el diámetro del pozo, y el SP complementa los datos de resistividad. La importancia radica en que integrar todos estos perfiles permiten caracterizar el reservorio con precisión. Para poder construir un modelo petrofísico totalmente confiable, debemos integrar 4 pilares fundamentales como está aquí descrito. La litología, la cual identifica los tipos de roca, areniscas, carbonatos, arcillas y la composición mineralógica. Es importante entender que la misma determina la capacidad de almacenamiento y flujo de fluidos. Cuando hablamos de permeabilidad, entendemos que son tipos claves, donde, por ejemplo, cuando se habla de absoluta o permeabilidad absoluta, es el flujo en la roca el cual es 100% saturada. Y cuando se habla de efectiva o relativa, es flujo con múltiples fluidos, ejemplo, agua más petróleo. Cuando hablamos de porosidad, podemos tener una clasificación, una subclasificación, entendiendo que total, o cuando se refiere a total, se refiere a espacios vacíos totales. Cuando hablamos de efectiva, son poros conectados, son útiles para flujo. Y cuando hablamos de secundaria, son fracturas o disolución, crítico en carbonatos. Como otro de los pilares que se encuentra para poder lograr todo esto, tenemos la saturación de fluidos, los cuales miden la proporción de agua, petróleo y gas en todos los poros. Se trata o buscamos a través de todo esto identificar zonas con hidrocarburos móviles gracias a la saturación de fluidos. Todos estos datos combinados con fuentes previas, llámese perfiles, núcleos, permiten generar modelos predictivos totalmente precisos. En esta diapositiva seguiremos el desarrollo de la exposición y argumentaremos o hablaremos acerca de un parámetro sumamente importante, como es la resistividad del agua y cómo podemos determinarla. Como definición e importancia de la resistividad de agua tenemos que la resistividad eléctrica del agua de formación se entiende como la definición de RW. ¿Y por qué es crucial? Es la base para calcular saturaciones de hidrocarburos a través de la ecuación de Archie que luego explicaré. Esto nos ayuda a diferenciar entre agua salada o dulce o zonas productivas. En los métodos directos
podemos decir que podemos llegar a través de ellos mediante el análisis de muestras de agua de formación con pruebas de producción o DST, medición en laboratorios con celdas de resistividad. La ventaja de todo esto es mayor precisión. Acordemos que entre mayor precisión, mejor trabajo tendremos y más eficacia tendremos. Entre los métodos indirectos, se puede decir que se pueden hallar a través de los perfiles eléctricos, el uso del SP, que como sabemos es el potencial espontáneo, para poder estimar el RW, que es la resistividad del agua. Combinación con registro de resistividad también aportarán a lo que vienen siendo los perfiles eléctricos. Como otro método indirecto, tenemos las correlaciones empíricas, que relacionan la resistividad de agua con la salinidad, a su vez su temperatura también. Es muy importante y de muy alto significado entender la ecuación de Archie. ¿Por qué? Porque a través de la ecuación de Archie, digamos que esta es la base para calcular la saturación de todo el agua, en todo reservorio. Tenemos que la fórmula viene siendo la saturación de agua, que es SW, que es igual a la raíz con exponencial de n, de A, que es una constante, por la resistividad del agua, sobre lo que viene siendo la resistividad de la roca, medida con perfiles, multiplicada por la porosidad de la roca. Esto es sumamente importante, lo pongo como un ejemplo práctico, porque si la saturación de agua es alta, sabemos que la zona tiene más agua que hidrocarburos, no es una zona buena para poder potenciarla. Pero si la resistividad de agua es baja, indica que hay un total potencial productivo. El análisis petrofísico sigue un proceso estructurado para poder así lograr garantizar resultados confiables. Esta diapositiva se resume en 4 etapas claves. La primera etapa, que es la calibración y correcciones, cuyo objetivo asegura la calidad de los datos crudos. Ejemplo, no sé, se puede decir corregir efectos de lodo o temperatura, incluso perfiles, teniendo herramientas como las curvas de referencia y algoritmos de normalización. Como segunda etapa tenemos la determinación de la litología, cuyos métodos pueden ser los perfiles radiactivos, que son los rayos gamma, densidad neutrón, el análisis de núcleos, conocido como el XRD para todo lo que viene siendo la mineralogía, y por supuesto su salida, la identificación de areniscas, carbonatos o arcillas. Como tercera etapa crucial tenemos la estimación de porosidad, cuyas técnicas son la combinación de neutrón, densidad, por obviamente la porosidad total, y la tomografía de núcleos para la porosidad efectiva. Como última etapa tenemos el cálculo de saturaciones. Una ecuación clave en este cálculo de saturación es la ecuación de Archie, que antes fue mencionada y explicada, y el resultado, lo que nos proporciona la proporción del agua, valga la redundancia, y el petróleo y el gas en todos los poros. Refiriéndonos a lo que viene siendo el flujograma, este es el proceso secuencial que evita errores acumulativos. Por ejemplo, una litología mal identificada afectaría toda la porosidad y todas las saturaciones. ¿Por qué esto es crítico? Cada etapa reduce incertidumbres, optimizando decisiones de perforación y producción. Como conclusión personal, pudiera decir que en resumen, el análisis petrofísico es un proceso sistemático y secuencial, el cual mediante la calibración de datos, identificación litológica, cálculo de porosidad, determinación de saturaciones, todo esto en conjunto nos permite caracterizar con precisión los reservorios. ¿Por qué? Porque toda esta metodología no solo reduce incertidumbres técnicas, sino que también maximiza la eficiencia operativa, que es lo que buscamos como ingenieros. Y no solo la operativa, sino también la financiera en toda la industria de hidrocarburos. Con estos fundamentos, estamos listos entonces para tomar decisiones basadas en datos confiables y poder optimizar la capacidad y la recuperación de recursos.